Salvó la vida de una joven apache y ahora su tribu asegura que por tradición sagrada ella le pertenece. Antes de entrar en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol caía a plomo sobre el desierto del suroeste, tiñendo la arena y las rocas de un rojo casi encendido. El viento arrastraba remolinos de polvo que se levantaban, giraban y desaparecían en cuestión de segundos, como fantasmas del calor. Por el sendero apenas marcado avanzaba un hombre solo, montado en un caballo alazán que también sentía el peso de la jornada. El forastero se llamaba Ethan McCall, aunque en aquellas tierras su nombre sonaba extraño y ajeno. Venía de muy lejos, de un mundo de ciudades, vías férreas y cartas oficiales. Su oficio, comerciante y explorador, lo había llevado a cruzar territorios desconocidos, intercambiando telas, herramientas y noticias con cualquiera dispuesto a escucharlo. No buscaba problemas, solo rutas seguras y acuerdos justos. Pero esa tarde el destino le tenía preparado algo distinto. El terreno se volvía más abrupto. Grandes peñascos de arenisca formaban pasadizos naturales y los cactus erizados parecían centinelas inmóviles. El silencio era casi absoluto. Solo se oían los cascos del caballo y el rumor seco de su respiración. De pronto un sonido rompió esa calma. Un grito ahogado, seguido del relincho de un caballo y del ruido de ramas quebrándose. Ethan detuvo su montura y afinó el oído. Era un grito humano y venía del este. Sin pensarlo demasiado, tiró de las riendas y se dirigió hacia la fuente del sonido. Su instinto le decía que aquello no era un simple accidente. Avanzó entre las rocas, cuidando cada paso, hasta que divisó una escena que le heló la sangre. En un claro, junto a un arroyo estrecho, una joven apache estaba acorralada por dos hombres armados con rifles viejos. Llevaba trenzas negras y un vestido sencillo de piel. Su rostro mostraba el pánico de quien lucha por su vida. Uno de los hombres intentaba sujetarla, mientras el otro apuntaba con el arma. A sus pies yacía un caballo muerto, flechas todavía clavadas en el costado. Era evidente que la habían perseguido. Ethan no dudó. Sabía que enfrentarse a dos forajidos armados en terreno desconocido era casi suicida, pero había en aquella mirada desesperada algo que no podía ignorar. Se deslizó detrás de una roca, sacó su viejo revólver y calculó la distancia. Los hombres estaban distraídos con la joven. Tenía una sola oportunidad, disparó. El sonido retumbó en el desfiladero. Una bala alcanzó el rifle del atacante, haciéndolo volar de sus manos. El segundo se giró sorprendido, buscando de dónde venía el disparo. Ethan salió de su cobertura, avanzando con el arma en alto. «Déjenla ir», gritó con voz firme. «Ahora». Los hombres vacilaron. No esperaban que alguien los interrumpiera en medio del desierto. Uno de ellos lanzó una maldición y echó mano a su cinturón. Ethan disparó de nuevo, esta vez al suelo a pocos centímetros de sus botas. Eso bastó. Ambos retrocedieron. Recogieron lo poco que pudieron y salieron corriendo entre las rocas, maldiciendo al extraño que les había arruinado la presa. Ethan bajó el arma lentamente y se acercó a la joven. Ella permanecía inmóvil, temblando, con una mano en el costado donde tenía un rasguño sangrante. No parecía entender sus palabras, pero sí su gesto cuando él guardó el revólver y levantó las manos, mostrando que no era una amenaza. «Tranquila, ya se fueron», murmuró en inglés, aunque sabía que quizá no lo comprendía. Se inclinó para examinar la herida. No era profunda, pero sangraba bastante. Sacó de su alforja un pañuelo limpio y se lo ofreció. La joven dudó, luego lo tomó con cautela. Su mirada seguía siendo desconfiada, pero ya no de puro terror, sino de alerta. El caballo de Ethan resopló detrás de él. Ethan miró alrededor. La escena del ataque era clara. Habían matado su montura, la habían perseguido y ella estaba sola en territorio peligroso. Sabía que si la dejaba allí, probablemente no sobreviviría. Respiró hondo. Él era un forastero en tierras ajenas y cualquier paso podía interpretarse como invasión. Pero su conciencia le decía que no podía abandonarla. «Ven conmigo», dijo en voz baja, haciendo un gesto para invitarla a subir a su caballo. «Te llevaré a un lugar seguro». Ella no respondió de inmediato. El sol bajaba tiñendo todo de un tono dorado. Por fin la joven asintió levemente. Con cuidado, Ethan la ayudó a montar. El caballo gimió bajo el peso combinado, pero se mantuvo firme. Sin mirar atrás, tomaron el camino hacia las colinas, dejando atrás el arroyo, las huellas del ataque y un futuro incierto que apenas empezaba a desplegarse ante ellos. El camino hasta el campamento apache fue más largo y arduo de lo que Ethan había previsto. El sol ya se escondía detrás de los riscos, dejando un cielo de cobre y violeta. A cada paso el caballo alazán resoplaba, cansado de cargar dos cuerpos, y la joven herida se apoyaba contra el pecho del forastero. Respirando de forma irregular, Ethan intentaba hablarle con suavidad, aunque sabía que no lo entendía del todo. «Aguanta. Ya casi llegamos a un lugar seguro.
Sus manos mantenían el equilibrio de la joven y cada tanto revisaba la herida con la vista. El pañuelo con que la había vendado estaba teñido de rojo oscuro, pero al menos la hemorragia parecía haber cedido. Lo que le preocupaba era el agotamiento de ella. Temía que se desvaneciera antes de llegar a algún sitio habitado. Cuando el cielo terminó de oscurecer, apareció a lo lejos una columna de humo que se alzaba recta en la noche. Ethan detuvo al caballo y agudizó la vista. No eran forajidos ni soldados. Reconoció las siluetas de tipis iluminados por hogueras. Era un poblado apache. El corazón le dio un vuelco. No sabía cómo lo recibirían. Para ellos él era un extraño que llegaba con una de sus mujeres herida. Podían verlo como culpable antes que salvador. Sin embargo, no tenía otra opción. Si quería salvarle la vida, necesitaba a su gente. Avanzó despacio hacia el borde del campamento. La joven, pese a la debilidad, levantó la cabeza y emitió un sonido breve, como un llamado. Desde la oscuridad surgieron 3 figuras, guerreros con arcos tensos y flechas listas. Uno gritó algo en su lengua. Ethan levantó inmediatamente las manos para mostrar que no portaba el revólver. «No disparen», dijo en voz alta, aunque sabía que era inútil. «Viene herida. Necesita ayuda». Los guerreros rodearon al caballo. La joven habló con uno de ellos en su lengua. Su voz era débil pero firme. El gesto de los hombres cambió. Bajaron lentamente las armas, aunque siguieron mirándolo con desconfianza. Uno de ellos tomó las riendas del caballo y lo guió hacia el centro del poblado. Ethan dejó que lo condujeran. El campamento era un hervidero de sombras y luces. Mujeres y niños salían de los tipis al oír el alboroto. Un anciano de rostro severo y ojos profundos, adornado con collares de cuentas y plumas, se acercó al grupo. La joven extendió un brazo hacia él y murmuró unas palabras. El anciano la sostuvo con cuidado y asintió. Luego miró a Ethan con una mezcla de interrogación y dureza. Ethan, nervioso, buscó la forma de explicarse. Señaló a la joven, luego al pañuelo ensangrentado y finalmente al desierto. La atacaron. Yo la ayudé. El anciano no contestó, pero con un gesto indicó a 2 mujeres que se acercaran. Tomaron a la joven y la llevaron al interior de un tipi adornado con símbolos pintados. Ethan quiso seguirlas, pero 2 guerreros se interpusieron cruzando las lanzas. Era claro que debía esperar. Los minutos parecieron eternos. Ethan se quedó junto al fuego central, rodeado de miradas desconfiadas. Recordó los relatos que había escuchado en las ciudades, historias de violencia, prejuicios y desconfianza mutua. Ahora estaba en medio de esa realidad, sin armas en la mano y con la vida en juego. Por fin, una de las mujeres salió del tipi. Habló con el anciano, que luego se dirigió a Ethan. Su tono era grave pero no hostil. Hablaba un inglés rudimentario. «Tú, traer hija de jefe. Herida. Tú, salvar». Ethan asintió lentamente. «Sí, la encontré en el desierto. Estaba en peligro». El anciano lo miró largo rato. Luego, con un movimiento de cabeza, hizo que los guerreros apartaran las lanzas. «Tú quedas. Esperas». Ethan entendió que no lo expulsarían de inmediato. Eso era algo. Miró el tipi donde habían llevado a la joven. El fuego proyectaba sombras en la tela, figuras moviéndose para atenderla. Se sentó en silencio, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. Había cruzado una línea invisible. Ya no era un viajero más. Ahora estaba en el corazón de una cultura con reglas propias, y su destino estaba atado al de aquella muchacha cuya vida acababa de salvar. La noche había avanzado y un aire fresco bajaba de las colinas, arrastrando olor a leña y hierbas. Ethan permanecía sentado junto al fuego central, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas, mientras la tribu lo rodeaba en un semicírculo silencioso. No lo ataban ni lo golpeaban, pero la tensión era palpable. Cada mirada que recibía era una mezcla de curiosidad y recelo. El anciano, que hablaba algo de inglés, el padre de la joven, como Ethan ya sospechaba, no le quitaba los ojos de encima. Tenía la dignidad de un jefe, con arrugas profundas en el rostro y plumas que relucían a la luz del fuego. A su lado, un chamán con pintura roja y blanca en el rostro murmuraba palabras que Ethan no entendía. El humo del sahumerio subía en espirales, cargado de aromas dulces y amargos. De pronto, la tela del tipi donde habían llevado a la muchacha se movió. 2 mujeres salieron y hablaron brevemente con el jefe. Él escuchó sin parpadear y luego levantó la mano, haciendo callar al resto. Con paso lento pero firme se acercó a Ethan. «Ella vive», dijo en inglés rudimentario, señalando con el mentón al tipi. «Gracias a ti». Ethan soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Me alegra», murmuró. El jefe lo observó en silencio unos segundos más. Luego, con un gesto, invitó a Ethan a ponerse de pie. Lo condujo hacia el tipi. Los guerreros lo siguieron, tensos pero sin apuntarle. Dentro, la escena era casi sagrada. La joven estaba acostada sobre pieles suaves.
Tenía el torso vendado con tiras de tela limpia y un ungüento de olor mentolado cubría su herida. Su respiración era más tranquila. Al verlo entrar, sus ojos oscuros se abrieron y lo reconocieron. No sonrió, pero su mirada ya no era de miedo, sino de calma contenida. El jefe se agachó junto a ella y le habló en su lengua. La joven respondió con unas frases breves. El anciano asintió y se volvió hacia Ethan. Ella decir, tú luchar por ella. Tú, no huir. Ethan inclinó la cabeza sin saber qué contestar. Hice lo que cualquiera habría hecho, dijo, aunque en el fondo sabía que no cualquiera se habría metido en semejante lío. El chamán entró con un cuenco humeante y pasó un manojo de hierbas sobre la cabeza de Ethan, murmurando palabras en apache. El humo le cosquilló la nariz y los ojos, y por un instante sintió que el mundo se volvía más lento. Era un ritual, lo intuía, para limpiarlo o examinar su espíritu. No se movió ni protestó. Cuando terminó, el chamán hizo un gesto afirmativo al jefe y salió. El anciano volvió a mirarlo. Tú comer con nosotros. Señaló el exterior del tipi. Después consejo. La palabra consejo sonó pesada en la boca del jefe. Ethan no sabía si se refería a un juicio, una ceremonia o un interrogatorio. De cualquier modo no podía negarse. Afuera, junto al fuego, habían preparado un guiso espeso en una olla de hierro. Un joven le ofreció un cuenco de madera. Ethan lo aceptó con cuidado, consciente de que ese gesto, compartir comida, era más que hospitalidad. Era la primera señal de que no lo veían como enemigo inmediato. Mientras comía despacio, sintió que las miradas de la tribu cambiaban poco a poco. Los niños lo observaban con curiosidad, algunos imitando su sombrero. Las mujeres hablaban entre sí en voz baja, lanzándole de vez en cuando una mirada evaluadora. No había hostilidad abierta, más bien un lento deshielo. El jefe se sentó frente a él, con el fuego iluminando sus rasgos duros. Tú salvar, hija, esto... Gran deuda, dijo despacio, buscando las palabras. Según nuestra costumbre, esto no es cosa pequeña. Mañana, consejo de ancianos decidir. Ethan bajó la vista a su cuenco. Comprendía que estaba entrando en un territorio más profundo que el desierto que había cruzado. Ya no era solo un forastero que había ayudado a alguien. Ahora se había convertido en parte de un asunto de honor y tradición. Y aunque aún no lo sabía, esa noche era el comienzo de un destino que lo uniría para siempre a la joven apache y a su pueblo. El amanecer llegó frío y claro, con un cielo azul tan limpio que parecía un cuenco invertido sobre las montañas. Ethan había pasado la noche apenas dormitando junto al fuego exterior, envuelto en una manta que le habían arrojado sin una palabra. La tribu despertaba con el ritmo tranquilo de cada día, mujeres preparando el desayuno, niños corriendo entre los tipis, guerreros montando caballos para vigilar los alrededores. Pero en el aire había algo distinto, una expectación silenciosa. Dos jóvenes guerreros se acercaron a Ethan y con un gesto cortés pero firme le indicaron que los siguiera. Él se levantó, alisándose la ropa, sintiendo el peso de todas las miradas. No intentó tomar su sombrero ni su revólver. Sabía que cualquier movimiento brusco podía interpretarse como amenaza. Lo condujeron hasta un espacio abierto, un claro circular entre los tipis, donde se había formado un círculo de ancianos sentados sobre pieles. Detrás de ellos, hombres y mujeres se habían reunido como espectadores, formando un anillo de silencio. En el centro, un tronco ardía lentamente, lanzando espirales de humo. Era evidente que ese era el consejo del que le habían hablado. El jefe, padre de la joven, ocupaba el lugar central. A su lado estaba el chamán, con el rostro pintado y un bastón adornado con plumas. Otros ancianos, hombres y mujeres de cabellos grises, completaban el círculo. Todos lo miraban con la calma solemne de quienes van a decidir algo importante. Uno de los guerreros habló primero en apache, probablemente relatando lo sucedido. Ethan entendía solo retazos de palabras. Caballo, desierto, hombres blancos, pero captaba el tono grave. Luego el jefe se dirigió a él en su inglés torpe. Tú, hablar. Cuentas cómo fue. Ethan tragó saliva y dio un paso adelante. Sus palabras salieron despacio, midiendo cada gesto. Encontré a su hija en el desierto. 2 hombres la atacaban. No los conocía. Disparé para defenderla y la traje aquí. No busco problemas. Solo quise ayudar. El chamán murmuró algo al oído del jefe. Un anciano levantó la voz en apache y varios respondieron. Había debate, aunque el tono no era hostil sino serio, ritual. Por fin el jefe levantó la mano y el silencio volvió. Tú salvar, hija. Gran deuda. Su inglés era rudimentario, pero sus ojos decían más que las palabras. Nuestra costumbre. Hombre que salva a mujer soltera. Responsable de ella. Él, esposo. Las palabras cayeron sobre Ethan como un trueno. Miró al jefe, luego al círculo, buscando en sus rostros una señal de que aquello era una broma. No la encontró. Los ancianos asentían con gravedad. Los murmullos del público eran un río lento. ¿Esposo?
repitió en voz baja, incrédulo. El jefe asintió. Así dicen ancestros, así vive tribu. Si tú rechazar ella, deshonrada, gran vergüenza. Y tú, enemigo. Ethan sintió un nudo en el estómago. No era que le disgustara a la joven, al contrario, le inspiraba respeto. Pero jamás había pensado en casarse, menos aún en medio del desierto, dentro de una cultura que apenas comprendía. Sin embargo, entendía lo que estaba en juego. No era solo un matrimonio, era un vínculo sagrado para ellos. Si decía que no, no solo rompería su honor, también podía firmar su propia condena. El chamán se acercó y trazó un círculo con ceniza alrededor de Ethan, luego otro alrededor del tipi donde estaba la joven. Era un gesto simbólico, dos destinos atados por un acto de vida o muerte. El jefe habló de nuevo. Hoy noche tribu decidir, pero tú piensas, si tú aceptar, tú ser uno de nosotros. Si tú irte solo, sin protección. Ethan respiró hondo. Las miradas de todo el campamento se clavaban en él. Comprendía, aunque nadie se lo hubiera dicho, que este consejo no era solo para juzgarlo, era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Cuando lo liberaron del círculo, un guerrero lo condujo de nuevo al tipi donde había pasado la noche. Afuera el sol ya subía sobre las colinas, pintando de oro los tipis y las plumas. Ethan se sentó mirando el horizonte. Pensó en su vida anterior, en los caminos abiertos, en su libertad, y pensó en la joven que dormía herida, en la tribu que lo había alimentado, en las reglas que acababa de aprender. Sabía que esa noche tendría que dar una respuesta que cambiaría su destino para siempre. El día transcurrió lento como la sombra de una nube sobre la llanura. Ethan pasó las horas sentado junto al tipi que le habían asignado, sin armas y con la mente dando vueltas. La tribu seguía con sus rutinas, hombres saliendo a cazar, mujeres moliendo maíz, niños jugando con palos y plumas. Pero a su alrededor, todo parecía teñido por la espera. Él sentía el peso de una decisión que no podía postergar. Cada vez que levantaba la vista, encontraba los ojos de alguien sobre él. No eran miradas hostiles, sino expectantes, como si quisieran leer su alma. Era extraño. En todas sus rutas como comerciante, nunca se había sentido tan observado ni tan implicado. Había tratado con muchos pueblos, negociado, compartido comidas, pero siempre se había marchado antes de echar raíces. Esa era su norma, no atarse a nada ni a nadie. Y ahora, sin buscarlo, estaba enredado en algo que trascendía las leyes de los hombres blancos. Una tradición, un honor, un matrimonio. En el tipi contiguo, la joven se recuperaba. Ethan la había visto esa mañana, sentada sobre pieles, con el cabello suelto y la herida ya vendada con nuevas tiras de tela. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de curiosidad y serenidad. No hablaban, pero la conexión era silenciosa. Había gratitud en su mirada. Y algo más, un interrogante. Como si también ella estuviera esperando su decisión. Ethan se puso en pie y caminó hasta la periferia del campamento. Los guerreros no le impidieron salir, pero lo siguieron con la vista. Se detuvo junto a una roca grande, mirando el horizonte de tierra roja y montañas azules. Sacó de su bolsillo un trozo de tela, recuerdo de su vida anterior, y lo apretó en la mano. ¿Qué demonios voy a hacer?, se preguntó. Recordó las calles de Santa Fe, el ruido de los trenes, las cartas sin responder en su baúl. Recordó la sensación de libertad en los caminos, el no deberle nada a nadie. Y ahora tenía ante sí algo completamente distinto. Una comunidad que lo había alimentado, cuidado, escuchado. Una muchacha que estaba viva gracias a él y que según sus costumbres debía convertirse en su esposa. Podía irse. El jefe lo había dicho claramente. Podía marcharse, pero se iría solo y sin protección. En tierras apache, eso significaba atravesar kilómetros de desierto, sin agua ni guía, y con la reputación de quien había deshonrado a la hija de un líder. Era una opción que rozaba el suicidio. Pero aunque hubiera un camino seguro, aunque pudiera marcharse sin consecuencias, sería capaz de hacerlo. ¿Podría mirar atrás sabiendo que la dejaría marcada como deshonrada ante su gente? Cerró los ojos y escuchó el viento. Traía consigo los ecos del campamento, risas de niños, el canto de una mujer, el martilleo de alguien trabajando la piedra. Se dio cuenta de que en pocas horas había aprendido más de esa tribu que en todos los años de relatos y rumores que había oído en las ciudades. Eran personas con códigos, con familia, con dignidad. No salvajes, como decían los periódicos, sino un pueblo con un corazón fuerte. Y él, un extranjero, había entrado en ese corazón. Cuando regresó al centro del campamento, la tarde estaba cayendo. El sol incendiaba las cimas de las colinas. Lo esperaba el jefe de pie con el chamán a su lado. A su alrededor, los ancianos ya formaban el círculo del consejo. Era la hora. El jefe habló en su inglés pausado. Esta noche, tú decidir. Si tú aceptar, tú ser esposo.
Si tú rechazar, tú irte. Pero tú saber consecuencias, Ethan tragó saliva. Miró a la joven que había salido del tipi y se mantenía a cierta distancia, de pie, erguida pese a la herida. Su mirada era tranquila, sin reproche, pero también sin ocultar la incertidumbre. Ella no lo había pedido, simplemente era prisionera, como él, de una costumbre antigua. El viento se detuvo un instante. Todo quedó en silencio, como si el desierto mismo esperara la respuesta. Ethan sintió que por primera vez en su vida no podía escapar de la decisión. No era solo salvar una vida, era decidir si formaba parte de ella. Respiró hondo, y mientras el fuego del consejo se avivaba, supo que lo que eligiera esa noche cambiaría no solo su futuro, sino también el de la joven apache, y quizá el de 2 mundos enteros. El amanecer siguiente llegó con un aire distinto. La decisión aún no estaba pronunciada en voz alta, pero Ethan se había quedado en el campamento, y eso para la tribu ya era una respuesta provisional. Nadie lo había echado, nadie lo había escoltado al desierto. El consejo había aceptado que permaneciera hasta que la joven sanara del todo. Ese tiempo intermedio se convirtió en un puente, días en que Ethan empezó a mirar, escuchar y aprender. La rutina del poblado tenía un ritmo propio, ajeno al reloj de las ciudades. Antes de que el sol asomara por las montañas, las mujeres encendían hogueras y preparaban tortillas de maíz. Los niños salían con los más viejos a recolectar hierbas. Los guerreros partían a vigilar el territorio. Todo ocurría con una calma silenciosa, con gestos aprendidos de generaciones. Al principio, Ethan se sentía torpe, un intruso. Pero la joven, ahora convaleciente y caminando lentamente, empezó a acercarse a él en pequeños gestos. No hablaban la misma lengua, pero las manos y las miradas bastaban para transmitir cosas simples. Ella le enseñó el nombre apache de algunos objetos: Nedé para gente, tú para agua, Dah para bosque. Él repetía pronunciando con cuidado, y ella asentía o corregía con una sonrisa tímida. También le mostró cómo encender un fuego con piedras, cómo atar correctamente una manta de piel para resistir el frío nocturno. Ethan, por su parte, le enseñó a usar una brújula y a leer un mapa sencillo que llevaba en su alforja. Se sorprendió de lo rápido que la desconfianza inicial se transformaba en curiosidad mutua. El jefe lo observaba desde la distancia. No intervenía, pero tampoco lo apartaba. El chamán, en cambio, lo sometió a varios rituales de purificación. Una mañana le pintó líneas blancas en las manos y le dio a beber una infusión amarga. Para limpiar el corazón, murmuró en su lengua. Ethan no protestó. Aceptó todo con respeto, entendiendo que cada gesto tenía un peso simbólico. A medida que los días pasaban, Ethan empezó a descubrir la lógica interna de esa comunidad. No había propietarios en el sentido que él conocía. La tierra, el agua, los animales eran de todos. La palabra familia era más amplia. Cada niño era cuidado por varias mujeres. Cada anciano era responsabilidad colectiva. Había jerarquías, sí, pero no basadas en dinero, sino en prestigio y servicio. Una tarde lo invitaron a una pequeña cacería. 2 jóvenes guerreros le prestaron un arco sencillo y le enseñaron cómo tensarlo sin lastimarse los dedos. Al principio falló todas las flechas, para diversión de los niños que los acompañaban, pero al final acertó un disparo modesto a un arbusto marcado como blanco. El aplauso breve y los murmullos en apache le hicieron sonreír. Era la primera vez que sentía en ese lugar que podía ser algo más que un invitado incómodo. La joven apache, cuyo nombre supo por fin, era Anita, lo miraba con una mezcla de orgullo y diversión cuando regresaron al campamento. Aquella noche, al compartir el guiso alrededor del fuego, Ethan comprendió que algo dentro de él se estaba moviendo. Ya no veía a Anita solo como la muchacha que salvó, sino como alguien con voz, con sueños, con una vida que le enseñaba la suya. Sin darse cuenta, empezó a adaptar su cuerpo y sus sentidos a ese mundo. Se levantaba con el canto de los pájaros, caminaba descalzo sobre la arena caliente, entendía los gestos mínimos que usaban para comunicarse en silencio. Cada palabra nueva en apache era una puerta que se abría en su mente, pero con cada paso que daba hacia esa cultura, también crecía en su interior una pregunta inevitable. ¿Estaba dispuesto a cruzar del todo? Aprender era fácil. Quedarse, comprometerse con su gente y con Nita era otra cosa. Y esa decisión, lo sabía, pronto dejaría de ser un gesto simbólico para convertirse en un acto definitivo. Cuando el sol se escondió detrás de las colinas y el cielo se llenó de estrellas, Ethan miró a Nita junto al fuego. Ella sostenía un collar de cuentas rojas que estaba tejiendo. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron. En ese instante, el desierto dejó de parecerle un lugar inhóspito. Era un hogar en potencia si él se atrevía a aceptarlo. El viento cambió de dirección la mañana en que llegó la noticia.
Un explorador apache regresó al campamento a galope tendido, cubierto de polvo, y habló rápidamente con el jefe y el chamán. Sus palabras eran cortas y urgentes. Ethan no entendía todo, pero reconoció en sus gestos la alarma. Manos señalando el horizonte, ceños fruncidos, el movimiento de peligro que ya había aprendido. Nita, que estaba moliendo maíz cerca del fuego, se detuvo al escucharlo. Sus ojos buscaron los de Ethan, tensos. Con las pocas palabras de apache que había aprendido, Ethan captó la esencia. Hombres armados, cerca, robar caballos. Era un grupo de forajidos, probablemente los mismos que habían atacado a Nita días atrás, merodeando de nuevo por las colinas. El jefe reunió a los guerreros en un círculo. El chamán trazó símbolos en la tierra con un palo. Las mujeres comenzaron a guardar a los niños dentro de los tipis. La tribu entera se movía como un solo cuerpo, con rapidez y método. Ethan sintió que estaba presenciando el preludio de algo serio. Uno de los guerreros jóvenes, el que le había enseñado a usar el arco, se acercó y le habló despacio en apache, combinando gestos con palabras. «Ven, tú ayudar». Y le puso en las manos un arco más fuerte y un carcaj con flechas. Ethan lo miró sorprendido. No era solo una invitación, era una prueba. El jefe se aproximó y con voz grave dijo en inglés rudimentario. «Hoy, tú demostrar, tú luchar con nosotros, oírte. Tribu ver corazón». Ethan tragó saliva. Sabía que ese momento llegaría. Había aprendido su lengua, compartido su comida, salvado a Nita. Pero no había demostrado aún que era digno de ser considerado uno de ellos. Ese día, con los forajidos acercándose, ya no había espacio para dudas. Se ajustó el carcaj al hombro. «Estoy con ustedes», respondió, y aunque lo dijo en inglés, sus gestos eran claros. El grupo de guerreros partió hacia las colinas, moviéndose como sombras entre cactus y peñascos. Ethan iba entre ellos, sintiendo el latido acelerado en las sienes. El sol todavía no alcanzaba su punto más alto, pero el aire ya era seco y caliente. A cada paso recordaba su entrenamiento improvisado con el arco, las enseñanzas de Nita sobre leer el terreno. No podía fallar. Llegaron a un paso estrecho entre rocas. Desde allí se veía más abajo un pequeño valle donde los forajidos intentaban arriar un grupo de caballos robados. Eran 4 hombres armados con rifles gritando órdenes en inglés y español. Los guerreros se desplegaron en silencio, cada uno tomando posición. Ethan imitó sus movimientos agachándose tras una roca. El jefe levantó la mano. Una flecha silbó primero, luego otra. Los forajidos se sobresaltaron. Uno cayó de rodillas. El estruendo de un rifle respondió, la bala rebotando contra la piedra cerca de Ethan. Él respiró hondo, tensó el arco y disparó su flecha. No dio en un hombre, pero sí en el rifle que sostenía, haciéndolo caer de las manos. Otro guerrero aprovechó para lanzarse y derribar al forajido. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero para Ethan fue eterno. Su sangre martillaba, el sol le cegaba, el olor a pólvora y polvo lo llenaba todo. Cuando por fin el último forajido huyó entre las rocas y el valle quedó despejado, Ethan bajó el arco y se apoyó en la roca, jadeando. Los guerreros recogieron los caballos y ataron a los 2 hombres capturados. El jefe se acercó a Ethan, lo miró largo rato y luego asintió sin una palabra. El gesto bastaba. Había cumplido la prueba. No era un mero espectador. Había luchado hombro con hombro para proteger la comunidad. Al regresar al campamento, Nita los esperaba en la entrada. Sus ojos brillaron al verlo llegar ileso. No corrió a abrazarlo. No era su costumbre, pero se acercó despacio y le tocó la mano con un gesto breve y firme. Ese contacto silencioso decía más que cualquier palabra. Esa noche, junto al fuego, el chamán entonó cantos rituales mientras la tribu celebraba la recuperación de los caballos. El jefe se levantó y habló a su gente, mirando de vez en cuando a Ethan. Aunque no entendía todas las palabras, supo que estaban hablando de él. Era el preludio de una aceptación pública, el último paso antes de que su destino quedara sellado. El fuego central del campamento ardía más alto aquella noche, lanzando chispas que subían hasta perderse entre las estrellas. La tribu se había reunido en torno al círculo como en las ocasiones solemnes. Hombres, mujeres, niños y ancianos formaban un anillo de sombras vivas, iluminadas por la luz anaranjada. Sobre la arena se habían colocado pieles decoradas y cuencos con hierbas fragantes. Era el momento que Ethan intuía desde su llegada, el desenlace de su destino. El jefe se puso de pie y levantó su bastón adornado con plumas y cuentas. Su voz, grave y pausada, resonó en apache. Ethan solo captaba algunas palabras sueltas. Salvar, valiente, tribu, pero no necesitaba traducción para comprender el sentido.
Hablaban de lo que había hecho, de cómo había salvado a Anita, de cómo había combatido junto a ellos para recuperar los caballos. Cada frase era respondida por un murmullo colectivo, un asentimiento profundo que vibraba como un tambor. Luego el jefe se volvió hacia Ethan. Esta vez habló despacio, en su inglés rudimentario, para que todos lo entendieran. Tú llegaste forastero, tú salvar hija, tú luchar con nosotros, tribu ver tu corazón, hoy, ancianos decidir, tú no eres extraño, tú ser uno de nosotros. Hubo un murmullo más fuerte, y Nita, sentada cerca de las mujeres mayores, bajó la mirada con una mezcla de timidez y orgullo. Sus trenzas negras brillaban al reflejo del fuego. Ethan sintió un nudo en la garganta. No era un discurso vacío, era una invitación definitiva, un vínculo que lo ataría a ese pueblo y a esa mujer. El chamán se levantó y se acercó a Ethan. Llevaba un cuenco con ceniza blanca y una rama de salvia encendida. Lo rodeó 3 veces, murmurando cantos en apache. El humo lo envolvió, tibio y perfumado, borrando por un instante el mundo exterior. Luego trazó con los dedos una línea de ceniza sobre su frente y otra sobre sus manos. Era el símbolo de la unión, del nuevo comienzo. El jefe alzó el bastón. Ethan McCall, ahora tú tener nombre apache, tú ser Chin de Yashi, dijo, pronunciando con solemnidad. Significa corazón que protege. El nombre cayó sobre Ethan como un manto. Corazón que protege. Sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si por fin estuviera donde debía. Asintió lentamente, consciente de la seriedad del momento. Nita se puso de pie y se acercó. En sus manos traía el collar de cuentas rojas que había estado tejiendo días atrás. Con un gesto suave se lo colocó alrededor del cuello. Era un gesto íntimo pero también público, un símbolo de aceptación mutua. Ethan la miró a los ojos y vio en ellos no solo gratitud, sino también un brillo nuevo, de confianza y esperanza. No era una boda como en las ciudades, con papeles y jueces. Era un compromiso tejido en la vida y la sangre. Los ancianos cantaron en voz baja, marcando un ritmo lento con tambores. Las mujeres arrojaron pétalos de flores secas al fuego, creando chispas fragantes. Los niños miraban con ojos grandes, como testigos de algo que habían visto en cuentos pero ahora ocurría ante ellos. Ethan respiró profundamente. En ese instante, el desierto dejó de ser un territorio hostil para convertirse en hogar. Ya no era un comerciante que pasaba. Era un hombre con un nombre, con un lugar, con una responsabilidad. Su vida anterior, los trenes, las calles, las cartas sin respuesta, parecía ahora un sueño lejano. Aquí, en medio del fuego y las estrellas, comenzaba otra vida. Nita le tomó la mano brevemente. Era un contacto simple pero contenía todo. Respeto, futuro, alianza. A su alrededor, la tribu entonaba un canto que hablaba de los ancestros y de los nuevos caminos. Aunque Ethan no entendía cada palabra, comprendía su esencia. Un ciclo se cerraba, otro se abría. Cuando el canto terminó, el jefe levantó la vista al cielo estrellado y dijo algo breve en apache. El silencio que siguió fue profundo, como si incluso el viento escuchara. Luego, poco a poco, la gente comenzó a reír, a compartir comida, a celebrar. No había más duda. Ethan, corazón que protege, era ahora parte de ellos. Bajo el cielo inmenso del suroeste, junto a Anita y su nueva familia, Ethan sintió que su camino errante había encontrado destino. El salvador de una joven apache se había convertido en esposo, en miembro de la tribu, en puente entre 2 mundos.